Qué bendición el poder estar una vez más con este mensaje de poder para su vida. Es para mí de verdad una bendición y sé que muchos son los que escuchan este mensaje y aquí estoy para darle la palabra o el mensaje que necesitamos para nuestros días. En esta ocasión yo quiero invitarlo a que escuche esta palabra que voy a leer y está en Hechos capítulo 2, versículo 47. Hechos 2, 47. Dice el texto: alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Pero me quedo con la primera frase. Dice, alabando a Dios. Y ese es el título de esta predicación, alabando a Dios. Bueno, estamos listos ya para meditar en la preciosa palabra del Señor. Una de las prácticas de la iglesia primitiva, de la iglesia recién nacida en esos días y que ha continuado por toda la historia de la iglesia, aparte de la oración, la lectura de la palabra de Dios, la asistencia al templo, entre muchas otras, es cantarle a Dios. Estos creyentes mantenían, de acuerdo al texto, una vida de alabanza al Señor. Así como se mantenían orando en todo momento, meditando en la palabra del Señor, reuniéndose constantemente, todos los días, dice el texto también, le cantaban al Señor, le cantaban para alabarle. Alababan a Dios cuando se reunían, se encontraban pasando por alguna circunstancia negativa y en todo momento, ellos en todo momento alababan al Señor. Ellos tomaron muy en serio las palabras de David cuando dijo, bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. Yo quiero leerle este pasaje, Salmo 34, o sea, esto que dije, esto que mencioné, Salmo 34, 1, dice David, bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. Esa fue una determinación que él tomó. David dijo, voy a alabar al Señor en todo momento, no importa que esté viviendo, que esté pasando, no importa si mi situación es positiva o negativa. Él dijo, voy a alabar a Jehová en todo tiempo y que en mi boca, dijo él, va a estar continuamente la alabanza para él. Bueno, estos creyentes hicieron eso también. En todo momento ellos alababan al Señor. Ahora que se habla de alabanza renovada, por un lado, coros pasados de moda y luego por el otro lado cantos basados en la doctrina, en lo que creemos o basados en la palabra del Señor, por un lado. Por otro lado, es importante saber cómo era la alabanza de la iglesia primitiva, qué cantaban ellos, cuál era su música y la pregunta es, ¿era alabanza renovada como se dice ahora? ¿Eran coros antiguos o viejitos y algunos dicen pasados de moda? Es importante saber qué cantaban ellos. Bueno, Steve Miller, en su libro Debate a la música contemporánea, nos da la respuesta a estas preguntas. Las preguntas que hice hace un momento son las siguientes. ¿Era alabanza renovada? ¿Era música hebrea? ¿Eran coros antiguos
o viejitos como se dice ahora? Bueno, él en su libro nos da la respuesta. Y es bueno saber esto, es importantísimo saber esto porque he visto que mientras algunas iglesias, no digo todas, pero algunas iglesias con orgullo dicen, nosotros tenemos alabanza renovada. Otros dudan de que lo que están cantando esté llegando a la presencia del Señor. O sea que los segundos están pensando, ¿será que lo que yo estoy cantando llega a la presencia de Dios? ¿Dios está recibiendo mi alabanza? Por los otros que dicen que ellos sí tienen alabanza renovada. El autor mencionado, basado en su investigación, una investigación exhaustiva, dice, el ambiente cultural de la iglesia primitiva fue principalmente griego, más que hebreo. Repito esto, el ambiente cultural de la iglesia primitiva fue principalmente griego, más que hebreo. El pensamiento y las formas artísticas griegas dominaban en esos siglos. Por consiguiente, el Nuevo Testamento fue escrito en griego en vez de hebreo. Y los primeros compositores, ahí es donde llegamos al punto acerca de qué cantaban ellos, su música. Dice, y los primeros compositores de himnos acomodaron sus letras a la música en el estilo de las raíces culturales del griego pagano, en vez de usar la cultura del hebreo bíblico. Después de leer lo que escribe este autor, que claro, también aclaro que él en sí, su objetivo al escribir este libro es darle a conocer a sus lectores cómo se dieron los cambios de la música, del género, del tipo de alabanza o de canto y todo lo demás, cómo cuando se daba un cambio había oposición. Por ejemplo, él dice que hubo una época, creo que fue la época, y fue con Calvino, que solo se cantaban salmos. Entonces, cuando alguien se inspiró en un canto, o alguien se inspiró y escribió un canto, hubo problemas. Y así él habla de la historia de la música y de los cantos cristianos. Bueno, quiere decir que ellos no cantaban la música hebrea, porque habían sido influenciados por la cultura griega, exactamente como lo que pasa en nuestros días, porque si vamos a algunos países del África, los cantos o la música es totalmente diferente que la nuestra. Aún aquí en Guatemala se marca también esa diferencia cultural, le voy a llamar yo, porque si vamos aquí a todo Occidente, la forma de cantar de ellos es diferente, pero ahí cuando ellos solo empiezan a cantar, el Espíritu Santo se empieza a derramar, hablan lenguas, son bendecidos, son quebrantados, y algo así sucedió con la iglesia primitiva. O sea que si los creyentes o cristianos de la iglesia primitiva estuvieran viviendo ahorita, y si vivieran en México, estarían cantando música norteña. Y lo que harían sería, y sus cantos serían corridos, algo así, para poder ilustrarle lo que la forma o lo que ellos cantaban. ¿Cómo saber, mi querido hermano y amigo, que lo que cantamos contiene alabanza para Dios? Bueno, esto es fácil. Si expresa, número uno, admiración a Dios. Si contiene testimonio de lo que Dios ha hecho a nuestro favor, habla de reconocimiento hacia Él y se hace con el propósito de agradecerle, eso es alabanza. Y no importa el género, no importa de acuerdo a lo que dice este historiador, ¿verdad? No historiador, este autor. Es fácil, repito esto porque es importantísimo que lo sepamos. Si lo que yo canto expresa admiración hacia Dios, como los salmos, ¿verdad?
contiene testimonio, o sea, de lo que Él ha hecho a mi favor o a favor del pueblo, de su pueblo. Si habla de reconocimiento hacia Él, su grandeza, su poder, sus atributos, lo que Él es y lo que Él hace, y se hace con el propósito de agradecerle, eso es alabanza. Y de ahí no importa, les decía, el género, porque está comprobado que si es una alabanza hacia Dios, Él, o sea, si contiene lo que les mencioné, entonces eso es alabanza y Él la recibe. No importa entonces la clase de música. Por ejemplo, yo he predicado muchísimo por muchos años aquí en todas las iglesias de Occidente. Y ellos cantan en son, que es una cuestión ya cultural. El coro que dice, cuando encontré a mi Jesús, cuando ellos empiezan a decir, cuando encontré a mi Jesús, inmediatamente son quebrantados. La gloria de Dios desciende, el Espíritu Santo se derrama y ellos pasan a vivir un ambiente de bendición espiritual, como el que se vivía hace muchos años. Bueno, yo empecé a estar en un ambiente espiritual como este desde el año 1981, cuando se cantaban esos coros con todo el corazón en las aldeas y por todos lados. El Espíritu Santo se derramaba inmediatamente. Pues algo así sucede. Ellos lo hacen llorando. Ahora, ¿por qué? ¿En dónde está la alabanza y hacia Dios? Cuando ellos dicen, cuando le encontré, con Él platiqué y me perdonó. Ahí están dando testimonio de lo que Jesús hizo en su vida. Eso es alabanza, mi querido hermano. Eso es alabanza, porque contiene, le decía, testimonio. Es un testimonio similar al de los israelitas, cuando en la otra orilla, después de haber cruzado el mar Rojo, después de que sus enemigos fueron derrotados totalmente por Dios, ahogándose en el mar, y al ver los israelitas sus cuerpos, los cuerpos de los soldados egipcios, ellos se alegraron porque habían sido totalmente liberados de sus enemigos, y el resultado fue que se dedicaron a cantarle al Señor, y ese canto contenía alabanza. ¿Por qué digo que contenía alabanza? Porque ellos estaban dando testimonio de la grandeza de Dios. Y a mí me gustaría leérselo. Fueron 2 millones de voces cantándole al Señor por lo que Él había hecho. Entonces, yo no le voy a leer todo el canto, pero dice en el versículo 1 del capítulo 15 de Éxodo, dice, entonces cantó Moisés y los hijos de Israel este cántico a Jehová, y dijeron, cantaré yo a Jehová porque se ha magnificado grandemente, ha echado en el mar al caballo y al jinete, Jehová es mi fortaleza. Y luego ahí está todo el canto. Luego dice que se le unen, luego María se pone al frente de las mujeres, y las mujeres empiezan a cantar con panderos y danzas. Hermanos, algo así, o sea, es el canto que he oído en son de los gerentes aquí en toda la parte de Occidente, cuando están congregados mis hermanos, he visto cómo la presencia de Dios desciende. Pues lo mismo que los israelitas. Qué interesante de verdad es saber esto. Así es que si en su iglesia hay música renovada, como le llaman, pues a glorificar a Dios con todo el corazón, a permitir que la gloria de Dios descienda. Pero si también en su iglesia su música es un género, como dicen los cantantes cristianos, diferente, entonces hágalo con todo su corazón. Pero vea que esa música o ese canto contenga alabanza, sin importar cuál es la música. Pues eso era lo que cantaban los
los hermanos o los creyentes de los primeros días no era música hebrea, pero ellos alababan al Señor. Claro, hablaban de la grandeza de la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario, de lo que había hecho, de su resurrección, y eso contenía alabanza. Vamos a ver en esta ocasión, mis queridos hermanos y amigos, especialmente para todos los cristianos que de repente se hacen esa pregunta. Bueno, no todos los cristianos, sino para las personas que se hacen esa pregunta acerca del por qué los creyentes cantamos. Porque siempre que nos reunimos, alabamos al Señor y lo hacemos con el canto. El canto, la alabanza es un aspecto de la adoración. Entonces nos dedicamos a alabar al Señor con todo el corazón. Levantamos nuestras manos, cerramos nuestros ojos muchas veces, o si no, usamos nuestras manos. ¿Por qué cantamos? ¿Por qué lo hacemos? Y para los creyentes o los cristianos que solo cantan por cantar, es importante saber las razones por las que lo hacemos y así poder cambiar de actitud y poder llegar a la presencia del Señor con nuestra alabanza, y que logremos que su gloria descienda, que su poder descienda, que su Espíritu Santo descienda, y vamos a ser bendecidos. Entonces vamos a ver las razones por las que se debe alabar al Señor. La primera razón la encontramos en el Salmo 100. Vea lo que dice el Salmo 100, o escuche. Es un texto muy conocido y yo lo voy a leer para presentarle a usted la primera razón. Dice en el Salmo 100, versículo 1: cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Bueno, ahí hay una motivación, pero también encontramos que es una orden. Entonces ahí encontramos la primera razón, pero quiero que ponga atención después de escuchar la razón. El Señor nos lo ordena, y no solo a los creyentes. Toda la tierra debe cantarle por su grandeza. El Señor lo ordena, dice: cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Pero ahora vea lo que escuche, ahora escuche lo que la explicación. Decir Dios lo ordena no significa que Él esté pidiendo de que por favor le cantemos. No está pidiendo, Él no está mendigando que se le cante. Los ángeles lo hacen, las aves lo hacen, la creación lo hace, y el que lo debería de hacer o lo debe hacer con entendimiento es el ser humano. Entonces Dios no está diciendo: por favor, cántenme, o por favor, yo quiero oír su canto. No, Él ordena. Ahora, ¿por qué lo ordena? ¿Por qué? Bueno, Él nos anima a cantarle. Si Él nos anima a cantarle, es por los beneficios que el hacerlo trae. O sea que cantarle a Dios, alabar a Dios, trae grandes beneficios. Entre ellos está el beneficio de ser de ser acompañados por Él. O sea, lo digo de otra manera, ahí está en el Salmo 22:3, donde dice que el Señor habita en medio de la alabanza de su pueblo. Entonces el beneficio sería, como lo escuché en una predicación, atrae la presencia de Dios. Y si una iglesia, una familia cristiana, una persona ha logrado con su alabanza atraer la presencia del Señor, a ese le va a ir bien, porque va a estar con Él el proveedor, el sanador, el protector, su pastor. No le va a faltar nada, nada, nada. Ya hemos hablado mucho de los personajes bíblicos que han logrado que la presencia de Dios, lograron que la presencia de Dios estuviera con ellos. Y les fue re bien en todas las áreas de su vida, en todos los aspectos. Por eso vale la pena cantarle al Señor. Y por eso les decía que cuando la Biblia dice cantad alegres a Dios, o sea, cuando Dios dice
el texto dice, cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. No, es para que le hagamos el favor a Él. Más adelantito vamos a ver que a Él le cantan millones de seres celestiales. Entonces es por el beneficio y ese gran beneficio de que atrae la presencia o atrae su presencia para que esté con nosotros. Eso sí, también tomo en cuenta el detalle que está ahí en el texto, que si decidimos cantarle, tenemos que hacerlo bien hecho, con la actitud correcta. Cuando hablo de bien hecho, no estoy diciendo que todos los que le cantamos al Señor tenemos que ir a una escuela de música, tenemos que tocar instrumentos. No, hay un grupo de personas que tienen esa vocación, pero en el caso nuestro, en el caso suyo, en el caso mío, que no somos músicos, que no, tenemos que hacerlo con la actitud correcta. Como dijo un predicador, debemos de cantarle al Señor con todo el corazón, sin importar que tengamos una voz de serrucho. Entonces debemos de hacerlo con entrega. Y dice el texto, cantad alegres a Dios. Entonces ahí está la palabra alegres y habla de la actitud. Esto que estoy diciendo me recuerda algo que me contó un pastor del área de Coatepeque hace muchos años. En su relato él me dijo que había una iglesia que se había quedado ya con solo 15 personas en su asistencia. El asunto es que esos poquitos que llegaban o los que llegaban al entrar al templo, solo entraban y se ponían a dormir. Yo estuve hace años en una iglesia por Chiquimula, en donde a la hora de la predicación todos bien dormidos, pero estos que el hermano, de los que el hermano estaba hablando, esta iglesia, se dormían aún en el momento de los cantos. Llega un nuevo pastor a esa iglesia y se da cuenta que son poquitos y solo iban a dormir, se pasaban durmiendo en todo el culto. Entonces él, con el propósito de levantar la iglesia y de avivarla, organizó una campaña evangelística. Para realizarla, él invitó a un evangelista. Y llega el día de la actividad, la fecha de la actividad, y como siempre los hermanitos llegan y se quedan bien dormidos. Pero después de los cantos, ellos ya están durmiendo. Después de los cantos, en el momento que el evangelista toma el tiempo para predicar y toma el micrófono, mientras los hermanitos están bien dormidos, ya le agarra el micrófono. De repente vino de la oscuridad un animalito que aquí en Guatemala le llamamos chicharra, es de este tamaño con sus alitas, y en el verano es cuando las oímos cantar y cantan muy fuerte. Viene esa chicharra y se para exactamente en el micrófono y al pararse ahí empieza a cantar. Esos animales, a pesar de que son así de ese tamaño, al cantar se oye de lejos cuando lo están haciendo, y ya con el micrófono o con el equipo de sonido, cuando empieza a cantar esa chicharra, los hermanitos de una vez despertaron, los despertó porque fue tan fuerte. Y el evangelista aprovechó eso que estaba ocurriendo con la chicharra para decirles que para más los animalitos que no razonan le cantan al Señor con toda su fuerza. Y eso es lo que deberíamos de hacer, mis queridos hermanos, cuando vamos a una reunión de alabanza. Usted debe entrar, dice el salmo, ahí ese mismo salmo, entrad por sus puertas con acción de gracias. Es de darle gracias a Dios por la vida, por la familia, por el trabajo, por la provisión, por todo. Y eso nos debe llevar a la presencia de Dios con una actitud de alegría, una actitud de gozo. Y es lo que nos dice el Señor. Entonces, el Señor ordena. ¿Por qué le cantamos? Por si usted no sabía. ¿Por qué los evangélicos cuando se reúnen cantan? Es porque Dios lo ordena. Él dice, cantad alegres a Dios. Y de una vez nos dice la actitud
con la que debemos cantarle. Así es que si usted está reuniéndose ahora con su familia, si usted, así como lo estamos haciendo ahorita en Panajachel, debido a que hay demasiado contagio aquí, entonces no podemos congregarnos en el templo, entonces hágalo con todo su corazón. Alabe al Señor. Y es una bendición el poder lograr que la presencia de Dios descienda. Lograr que la presencia de Dios descienda es lograr que la gloria de Dios descienda. Y eso trae muchas bendiciones para nuestra vida, empezando por la bendición espiritual. Pasamos ahora a la segunda razón. Hechos 16, 25. Hechos capítulo 16, versículo 25. Preciosa esta palabra. Dice en Hechos 16, 25, se lo voy a leer, dice: pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios. Están orando y le están cantando al Señor. Y los presos los oían, o sea, aquellos no estaban cantando ahí tratando de que nadie los escuchara a la medianoche, y los presos los oían. Ellos estaban con todo su corazón, así como lo dice vimos el texto anterior. Ellos están cantando al Señor con todo su corazón. Entonces ahí encontramos la segunda razón. El alabar al Señor cambia las circunstancias. Recuerde usted que en la vida hay momentos muy buenos, épocas donde todo va bien, pero luego puede aparecer de un momento a otro, una circunstancia negativa, o puede haber un cambio, como sucedió con millones de personas en estos días. Hay cambios de situación, y eso pasó con mucha gente por esta pandemia. Entonces, el cantarle a Dios, el alabar al Señor, cambia las circunstancias. Está comprobado que la mayoría de cristianos solo le canta a Dios cuando todo va bien o cuando le está yendo bien en la vida. Cuando tienen un buen trabajo, les va bien en el matrimonio, la familia, tienen un negocio y están bien económicamente, ellos le cantan. Nada más. Pero luego, cuando se da una circunstancia, muchas veces las personas cristianas reniegan, se quejan, murmuran, culpan. Pero los buenos adoradores le cantan a Dios en todo momento. En todo momento le cantan al Señor, así como lo dijo David y como lo hacían los hermanos de la iglesia primitiva. Entre los verdaderos adoradores de Dios, que le cantaba en todo momento a Él, porque ser un adorador es cantarle al Señor en todo momento. Entre ellos está, por ejemplo, Abraham. Y yo voy a leerle algunas citas bíblicas. Vamos a ver en Génesis, capítulo 22, Génesis 22. En el versículo 5 dice: entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta ahí y adoraremos. Pero la pregunta es, ¿a qué iba Abraham en ese momento? Iba a entregar lo que más amaba, lo que había esperado durante toda su vida matrimonial, a Isaac. Dios se lo había pedido. ¿Cómo creen que iba él? Pero él está diciendo, en medio de esa situación tal vez de confusión, no sé, él dice: vamos a adorar con el muchacho a ese monte. Y por eso él está considerado entre los más grandes, o está entre el grupo de más grandes adoradores. ¡Qué actitud de verdad! Pues yo quiero decirle, mi querido hermano y amigo, que esa actitud de adorar a Dios
hizo que Dios le prometiera una descendencia como las estrellas del cielo. Él está dando un hijo. Y Dios le está diciendo que le va a dar millones. ¿Quién puede contar las estrellas? Y lo voy a leer en el 22:17. Dice, de cierto te bendeciré. Eso significaba que iba a estar re bien en todas las áreas de su vida. Y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Entonces, la alabanza y la obediencia, pero estamos hablando de la adoración, hace que las circunstancias cambien, porque Él va a entregar un hijo y se queda sin nada. Pero por haberlo hecho, Dios ahora le dice que le va a dar millones de hijos y que va a ser de bendición. Porque dice en el versículo 18, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Las naciones. Para poder bendecir a otros, uno tiene que estar bendecido. Para poder dar, uno tiene que tener. Y hermanos, cambió la circunstancia, su actitud de adoración. Lo mismo pasó con Job. Y vamos a leer en Job 1:20, otro de los más grandes adoradores, que adoraban al Señor, bendecían al Señor en los momentos más difíciles. Dice el 1:20, entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Esa fue la actitud de él al recibir una serie de malas noticias. La muerte de sus hijos, la pérdida de todos sus bienes. Eso era como para llenarse de enojo, de ira. Pero los creyentes verdaderos y los verdaderos adoradores lo que hacen es postrarse a adorar. Y el Señor cambió su circunstancia. La cambió, vea lo que dice, o su situación. Vea lo que dice en el 42:10, dice, y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos y aumentó el doble de todas las cosas que habían sido de Job. Y dice en el versículo, el 11 dice, y vinieron a él todos sus hermanos y todas sus hermanas y todos los que antes le habían conocido y comieron con él pan en su casa y se condolieron de él y le consolaron de todo aquel mal que Jehová había traído sobre él, y cada uno de ellos le dio una pieza de dinero y un anillo de oro. Ahora dice el 12, y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero, porque tuvo 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 asnas, y tuvo 7 hijos y 3 hijas. Cambió su situación, pero claro, él lo que hizo fue adorar cuando se dio esa circunstancia, cuando le llevan las malas noticias. Bien puedo hablar de muchos otros personajes, pero hablemos de Pablo. Dios cambia las circunstancias cuando sus hijos, los creyentes, especialmente en momentos difíciles, le cantan. En el 16:25 dice, pero a medianoche orando Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Ellos no estaban en un templo, ellos no estaban en un momento donde hay música, donde hay una celebración, porque la música casi siempre está donde hay fiesta, pero no. Ellos están golpeados, están sangrando, están heridos. Por predicar los habían golpeado y los habían metido a la cárcel, y todavía les ponen el cepo para que ellos no pudieran moverse, pero ellos ahí están cantándole a Dios y le están cantando fuerte porque los presos están ahí escuchándolos, ¿verdad? Viene Dios, vea cómo Dios esa actitud la toma muy en cuenta, porque luego
cambia la circunstancia. En el momento que ellos están cantando, de repente vino un gran terremoto. Dice el 26, entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en casa. Cambió el Señor la circunstancia. Esto me recuerda que hace muchos años a un pastor amigo lo trasladaron a una iglesia donde no había membresía, el templo estaba como abandonado, no había piso, era en la tierra, en el polvo donde ellos caminaban, y en eso él tenía como 9 hijos, creo. Se le enferman todos sus hijos y la esposa, el único que quedó que estaba bien era él. Se va para Coatepeque y dijo: voy a ir a prestar dinero para poder llevar a mis hijos con un doctor, a mi familia con un doctor, y comprarles medicamentos. Va con la primera persona y le dice, cuando él le dice: necesito que me preste tal cantidad de dinero, entonces esa persona le dijo: ¿cómo no vino ayer? Lo mismo que hacen todas: ¿cómo no vino ayer? Ayer tenía dinero, pero compré tal cosa. Fue con otro, le dijo: ¿cómo no vino hoy en la mañana? Ya le presté a otro. Fue con otro y le dijo: fíjese que si hubiera venido hace una hora, yo le hubiera prestado, pero ya hice tal gasto. Cuando él ve que nadie le presta dinero, tomó la siguiente determinación. Dijo: Señor, ya hice lo que tenía que hacer. Ya fui a ver quién me presta dinero y nadie me presta. Te prometo cantarte 2 horas por todas las calles de Coatepeque. 2 horas te voy a alabar, te voy a bendecir. Es uno de esos pastores que yo digo pastores locos, pero que logran la bendición de Dios. Empieza a cantar él en las calles de Coatepeque caminando. Cantaba el coro: es el gozo del Señor, mi fortaleza es, estoy alegre. Otro coro: me libertó, y así va cantando. Cuando él lleva 1 hora, se encuentra con una hermana y le dice: hermano pastor, qué bueno que lo encuentro. Mi esposo desde hace días quiere hablar con usted y no lo hemos visto, y vamos ahorita a la casa. Y él le dice: hermana, le prometí al Señor cantarle 2 horas por las calles de aquí de Coatepeque. Entonces, al terminar de cantar, yo voy a ir a su casa. Y la hermana le dice: usted siempre con sus locuras, le dijo. Y sigue cantando durante otra hora. Cuando termina de cantar a las 2 horas, o durante las 2 horas que él había prometido, entonces va a la casa del hermano. Y cuando llega a la casa del hermano, él le dice: hermano, hace días Dios puso en mi corazón darle una cantidad de dinero y no lo había visto, pero qué bueno que mi esposa lo encontró y le dio el dinero. Ahí está un testimonio de que el Señor puede cambiar las circunstancias. Las circunstancias negativas no las cambia Dios al murmurar, al renegar, al quejarse, sino las cambia al bendecirle, al exaltarle, al cantarle y al alabarle. Pasamos ahora a la tercera y última razón, Apocalipsis 19:6. Dicen Apocalipsis 19:6 y 7. Dice:
y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos que decía: Aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Gocémonos y alegrémonos y démosle la gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. En tercer lugar, otra razón por la que debemos de cantarle al Señor y de alabar al Señor es que esto es, o en sí, esto es, escuche mi hermano, esto es lo que haremos en el reino celestial. Es lo que haremos en el reino celestial. Los creyentes sabemos que al haber venido a Jesucristo, obtuvimos la vida eterna. Si somos fieles, viviendo en santidad, pasaremos a estar con el Señor por siempre. Y el Apocalipsis nos habla de una serie de eventos que se van a dar. Y entre esos eventos está este. Pero una de las ocupaciones, porque el tema del canto de la alabanza al Señor es un asunto que resalta, sobresale en el libro de Apocalipsis, y eso nos habla que es un tema importantísimo y que es lo que haremos en el reino celestial eternamente. Pues entre todos los eventos que se mencionan en Apocalipsis está el del canto y la alabanza de los ángeles, y eso está en Apocalipsis 5:11, que me gocé en esta palabra de verdad, porque es una palabra que convence y habla, bueno, como toda palabra es, y habla, mis hermanos, de esa alabanza. Dice en Apocalipsis 5:11, pero vamos a ver, Apocalipsis 5:11, ahorita se lo leo, mi querido hermano. Dice en el 5:11, y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes, y de los ancianos, y su número, esto fue lo que me impactó, era millones de millones. Su número era millones de millones, millones de millones, millones de millones. Solo piense en 1 millón de millones. Ahí no dice, y su número era 1 millón de millones. Ahora pensemos en 2 millones de millones, pero el texto no dice, y eran 2 millones de millones. Tampoco eran 3 millones de millones. Entonces, ¿cuál era la cantidad? Millones de millones. Eso es lo que dice el texto. Millones de millones. Y ellos van a estar alabando al Señor. Además, habrá una multitud. Bueno, en otro evento se habla de una multitud que no se puede contar. Otro pasaje que me impactó. Apocalipsis 7:9. Dice en Apocalipsis capítulo 7, versículo 9. Preciosa palabra, de verdad. Bueno, es mi deleite. Dice en el 7:9. Después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar. La cual nadie podía contar. O sea, que era una cantidad enorme. Y hay algunos datos aquí. Dice de todas naciones, tribus y pueblos y lenguas que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Dice el 10, y clamaba a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Y luego dice, y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono y de los ancianos y de los 4 seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios, diciendo, amén, la bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Es lo que haremos en el
cielo, en el reino celestial, en el reino eternal. Una de nuestras actividades va a ser la adoración, la alabanza constante, porque termina diciendo el 12, diciendo amén, la bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Por los siglos de los siglos. Está hablando de la eternidad. Esto nos hace pensar, mis hermanos, que aquí solo estamos haciendo un ensayo. Y cuando cantamos llegamos al trono de Dios. Y estos pasajes que le leí, habla de que el canto de los ángeles, de los demás seres y de las multitudes de personas, lo hicieron delante del trono. Entonces les decía que aquí solo estamos haciendo un ensayo, nada más. Pero ¿para qué se ensaya? ¿Para qué es un ensayo? Para lograr hacer las cosas bien hechas. ¿Para qué es un ensayo? ¿Para qué es un ensayo? Es para pasar a un nivel de excelencia. Entonces, estamos haciendo ese ensayo para ser mejores en el tema del canto y la alabanza. Debemos hacerlo bien hecho. En algunos lugares de Guatemala ya abrieron los templos por el color en el área. Los que están en amarillo, por ejemplo, en color amarillo. Si usted está en uno de esos lugares y hoy o en estos días está asistiendo al templo, desde que salga de su casa, desde ahí vaya con esa actitud de alegría y con el deseo ardiente de alabar al Señor, de cantarle. Es un ensayo para ser excelentes, para ser mejores. Hágalo bien hecho. Hay otras razones, mis queridos hermanos, aquí estoy con eso. Existen muchas otras razones, entre las cuales podrían estar, por ejemplo, que la alabanza conduce a la victoria. Y ahí tenemos el caso de Josafat, cuando la ciudad de Jerusalén es sitiada y luego son intimidados, amenazados, y el enemigo pensaba que iba a dominarlos. Pero Josafat convocó al pueblo y fueron a la presencia del Señor en ayuno. Y cuando después de ayunar, sale el ejército de Judá y Josafat les ordena que canten. Eso, hermanos, ellos cantan y en el momento y con ese canto logran una gran victoria. Así es que es importante, mis queridos hermanos, el cantarle al Señor. No voy a entrar en más detalle porque ya estoy terminando, pero sí es importantísimo, mis hermanos, que se le cante al Señor, al Rey de Reyes, porque el canto lleva a la victoria. A eso lleva el canto, lleva a la victoria. Y por eso es importante que usted le cante al Señor. Esto que estoy diciendo está en el segundo libro de Crónicas, capítulo 20. Ahí es donde se habla de cómo ellos obtienen la victoria sobre Moab. Obtuvieron una gran victoria, pero ellos oraron, ellos buscaron, dice el 22, y cuando comenzaron, dice el 21, y habido consejo con el pueblo, puso algunos que cantasen, lo hizo Josafat, y alabasen a Jehová. Y luego dice el 22, y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, Jehová puso contra los hijos de Amón, de Moab y del monte de Seir las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá, y se mataron los unos a los otros. La alabanza lleva a la victoria. ¿Está usted ahorita siendo hostigado? ¿Está usted ahorita siendo atacado por el enemigo? Póngase a cantar. Póngase a alabar al Señor. También la alabanza atrae la presencia del Señor. Por estos y muchos otros beneficios es importante revisar nuestra actitud al cantarle al Señor. Qué palabra tan preciosa, y espero que haya bendecido su vida. Vamos a orar, mi querido hermano y amigo. Padre bueno,
Gracias por bendecirnos con esta palabra. Nuestro deseo y anhelo es estar siempre en tu presencia, alabándote y adorándote, Señor. En esta hora nos postramos ante ti y te bendecimos, Rey de Gloria. Gracias te damos porque eres bueno, eres maravilloso, eres poderoso, eres grande, eres fuerte. Estás con nosotros, nos bendices, nos provees, suples para nuestras necesidades y nos proteges y nos guardas y nos das paz. Eres nuestra paz, eres nuestro pastor, eres nuestra protección. Peleas por nosotros. Por eso estamos agradecidos y venimos en reconocimiento a ti a alabarte. Gracias, querido Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ha sido una bendición el poder compartir la palabra del Señor, mis queridos hermanos y amigos. A todos los hermanos que nos ven en televisión aquí en el departamento de Sololá, queremos anunciarles que los lunes tenemos la iglesia digital, donde está invitada toda la membresía y todos los que deseen hacerlo, porque no podemos reunirnos en el templo por la situación que se está viviendo, y los invitamos a que se conecten vía Zoom de 8 a 9 de la noche los días lunes, y luego los jueves y domingos las reuniones de familia en casa. Ya el material lo tengo preparado para que usted pueda estudiar la palabra del Señor con su familia. Así es que Dios les bendiga, y ha sido una bendición el poder compartir la palabra.